Bien, continuamos. Después de esta marcha sobre Roma, decíamos, se impone un gobierno totalitario. El gobierno totalitario de Mussolini tenía el nombre de fascismo. El nombre de fascismo proviene de la idea de fascio o haz, es decir, un grupo, un manojo, un atado de varas en este caso, por eso la imagen. El fascio era una representación gráfica que utilizaban algunas de las legiones romanas y que servía de alguna manera como para demostrar la unidad del grupo. La idea del fascismo tiene que ver precisamente con esto. Algunas de las características rectoras del fascismo tienen que ver con la idea de que dentro de esa unión grupal se obtiene la verdadera libertad. El hombre es libre, dice el fascismo, solamente si es parte de un grupo de pertenencia en el cual lo contenga. Dentro de estas ideas nacionalistas, fascistas, tenemos obviamente como primera cuestión el nacionalismo, es decir, una gran exaltación de que lo nacional es lo bueno y lo mejor. Decíamos que el nacionalismo italiano había buscado la creación de un imperio africano, habían conseguido algunos pequeños territorios en Libia y en Abisinia y Somalia. Sabemos que esta parte de África es una de las más pobres y lo era también en ese momento. El territorio que había conseguido en Libia era un territorio que le costaba mucho mantener, pero la idea era exaltar la grandeza del pueblo italiano y de alguna manera reconstruir ese viejo imperio romano. Dentro de ese nacionalismo, la exaltación del nacionalismo implica el menosprecio por aquellos que no son italianos. En el caso específico de la sociedad italiana, ese racismo estaba volcado sobre todo hacia los judíos y los gitanos. Italia también tiene una gran cantidad de campos de concentración, no solamente Alemania, y son parte de la política de Estado. El fascismo también se opone al capitalismo y al comunismo. Se presenta como una vía que no es del todo capitalista y no es del todo comunista. En realidad, el fascismo es capitalista porque promueve la libertad de apropiación de bienes, si bien el Estado es muy fuerte, pero propone la propiedad privada y la defiende. Claramente es contraria al comunismo en cuanto a la redistribución de bienes económicamente. Y no hay que creer que esta idea de que la comunidad italiana o la comunidad nacional es importante implica la posibilidad de entender que hay una comuna que se debe proteger. Es decir, no es comunista el fascismo, claramente no lo es bien anticomunista. Dentro de esta posición nosotros tenemos una alianza con la Iglesia. De hecho, los estados vaticanos se conforman como un estado independiente totalmente de Italia a partir de un acuerdo que son los pactos de Letrán entre Mussolini y el Papa Pío, y también hay una muy buena relación entre el fascismo y el gobierno monárquico. El rey Víctor Manuel III claramente tenía una buena relación con Mussolini. La idea más importante dentro de estas características del fascismo es la del corporativismo. El corporativismo plantea que cada uno de los miembros de la sociedad italiana son parte de un organismo más grande
que es el pueblo italiano. Para que se entienda, cada persona, y esto lo repetimos, tiene su rol dentro de un grupo y ese grupo tiene su rol dentro de una nación. Ya había algunas teorías organicistas desde el siglo XIX, pero el fascismo italiano la lleva hacia límites hasta ese momento insospechados. Había una unidad que buscaba el fascismo entre los patrones y los obreros por sectores productivos, con firma de convenios laborales, y suponía el fascismo que iba a haber una gran cantidad de grupos que iban a trabajar en alegre armonía y que iban a vivir en alegre armonía debajo del paraguas del fascismo. Esto es lo que propone la Carta del Trabajo de 1927, que son convenios laborales colectivos para toda la sociedad italiana, y proponen esta idea de una unidad en la cual burgueses y obreros van a vivir en total armonía. Estas ideas del corporativismo hicieron escuela en algunos países de América Latina y son un ideal al que aspiran muchos otros movimientos que hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX, como un mecanismo para evitar los conflictos de clase. No siempre han sido efectivos y en Italia se impusieron a través de la fuerza, precisamente. Dentro de estos convenios, los trabajadores no podían hacer huelga porque tenían que aceptar las condiciones. El objetivo, la justificación, mejor dicho, de esto era que el Estado iba a proveer condiciones laborales seguras y dignas y salarios acordes con las necesidades. La sociedad italiana terminó aceptando esto, un poco por convencimiento, otro poco por la fuerza, pero esta negociación laboral corporativa implicaba que todos los obreros de una actividad del país tenían que tener el mismo convenio de trabajo y no se respetaban las particularidades regionales, locales o de algunas actividades muy específicas. Otra de las características muy fuertes del fascismo son el personalismo y el militarismo. Los movimientos autoritarios entienden la fuerza militar como la que mejor organiza a una sociedad sana. Dentro del militarismo nosotros tenemos no solamente la posibilidad de que todo el mundo tenga armas o esté fácilmente accediendo a un puesto dentro de las milicias, de las Fuerzas Armadas, sino que hay una organización piramidal muy fuerte y una estructura que viene desde arriba hacia abajo. Lo cual nos lleva a ese personalismo. Por encima de toda esa estructura estaba il Duce, es decir, Mussolini. La idea de que Mussolini es la encarnación de los intereses del pueblo italiano llevan a un culto a la personalidad, a la persona muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que dentro de la lógica del autoritarismo fascista, los intereses de la sociedad italiana son representados únicamente por Mussolini. Mussolini es quien sabe qué es lo necesario para la sociedad italiana y para el pueblo italiano y para el bienestar y la grandeza de ese pueblo. Entonces, los intereses personales están subordinados a los intereses de Mussolini.
porque Mussolini encarna al cuerpo de la nación. Bien, a ver si se entiende esto. La libertad individual está supeditada a lo colectivo y lo colectivo responde a los intereses que encarna Mussolini. Con lo cual, una persona tiene que estar siempre de acuerdo con lo que diga Mussolini, cualquiera sea este individuo. Esta es una característica muy importante dentro de lo que son los fascismos. En la Alemania nazi pasa lo mismo. En España, que está el franquismo, surge a partir de la guerra civil, de la década del 30, se ve una situación similar. Este es el principal argumento en contra de este tipo de movimientos. Las libertades individuales quedan totalmente suprimidas y si hay un individuo, el único individuo es el líder del movimiento. Il Duce, en este caso, Mussolini. Y por último, otras de las características que vienen de la mano de las anteriores, decíamos que estos movimientos eran movimientos totalitarios. El totalitarismo implicaba la posibilidad de que solamente se pudieran generar acciones a partir de lo que propone el Estado. Si yo quiero hacer deporte, puedo hacerlo, dentro de lo que me propone el Estado. Si yo quiero estudiar, puedo hacerlo, dentro de las carreras y de las universidades que me propone el Estado. Si yo quiero ir a una biblioteca, puedo hacerlo, me la va a brindar el Estado. Esto implica que hay una idea única. De la mano del personalismo hay también una idea única. Y esa idea única plantea que no puede haber una oposición. La oposición sería ir en contra de lo que dice Mussolini, y si Mussolini encarna a la idea estatal, a la idea de todo el cuerpo social italiano, nadie puede estar en contra. Entonces no tiene lógica que haya una oposición. Esto es lo que plantea el totalitarismo fascista. Vuelvo a decir, lo plantea también el nazi. Estas ideas son para nosotros difíciles de entender, sobre todo porque nosotros 80, 90, 100 años más tarde tenemos, a Dios gracias, la posibilidad de participar libremente en las discusiones y de generar ideas, pero en la Argentina hubo mucho tiempo de estas realidades. Sobre todo en lo que tiene que ver con la censura y el control de los medios de comunicación. No se puede decir algo a través de los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, que recién estaba comenzando, cine o diarios, que no sea lo aprobado por el gobierno. No se puede pensar distinto del gobierno. Entonces, tenemos un gobierno que no permite que nadie pueda expresarse individualmente, ni tampoco colectivamente como un grupo contrario a las ideas del líder del partido, en este caso del Duce, de Mussolini. Por lo tanto, no hay forma de estar en contra, no existe la oposición. Ese control de los medios de comunicación es la última herramienta, última no porque sea la última que se aplique, sino como la que genera la finalización, el cierre de todo este proceso para impedir oposiciones y favorecer fuertemente la idea del pensamiento único. Últimos 15 segundos. Esto sí o sí va a llevar al conflicto con otros países, con otros sistemas, con otros movimientos que tienen la posibilidad de darles libertades a los individuos. Vamos a ver en el próximo video el ascenso del nazismo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.